Julián creció bajo la sombra de un sueño inconcluso, un anhelo que su abuelo, don Ramón, mantenía vivo en cada palabra, en cada relato. Don Ramón era un hombre de manos trabajadas y corazón indomable, conocido en San Esteban como alguien que nunca perdía la esperanza, a pesar de los años de abandono que marcaban al pequeño pueblo. Cada tarde, bajo el techo desgastado de su humilde casa, él le contaba historias al pequeño Julián, historias que tenían más magia que los cuentos de hadas y más verdad que las promesas de los políticos. Este pueblo no siempre fue así, Julián, decía don Ramón mientras acariciaba su sombrero de palma. Cuando yo era joven, vinieron unos hombres con trajes elegantes y planos enormes. Prometieron que aquí pasaría un tren que nos conectaría con el mundo, un tren, imagínate. Con eso llegarían trabajos, escuelas, médicos, una vida nueva para todos. Los ojos de don Ramón brillaban con una mezcla de nostalgia y esperanza al recordar esos días. Pero luego, inevitablemente, su voz se apagaba. Pero nunca regresaron. Y con ellos se fueron nuestras esperanzas. San Esteban, ese rincón apartado rodeado de montañas y caminos polvorientos, quedó relegado al olvido. La falta de oportunidades obligó a muchas familias a partir, dejando casas vacías y sueños rotos. Julián, siendo apenas un niño, veía cómo el tiempo parecía detenerse en su pueblo, mientras las historias de su abuelo se convertían en un escape a una vida que nunca llegó. Un día, nieto, solía decirle don Ramón mientras señalaba al horizonte, ese tren llegará. Prométeme que no dejarás morir este sueño. Prométeme que lucharás por San Esteban. Las palabras de su abuelo no eran solo un pedido, eran un legado. Con cada promesa, Julián sentía el peso de algo más grande que él mismo, una misión que no entendía del todo pero que resonaba profundamente en su corazón. Mientras otros niños soñaban con aventuras lejanas, Julián soñaba con un tren, con el rugido de sus motores y con la transformación de su pueblo. Así, con apenas 10 años y un corazón lleno de amor y admiración por su abuelo, Julián selló esa promesa, sin saber que marcaría el curso de toda su vida. Las décadas pasaron como el viento sobre San Esteban, dejando el polvo del olvido en cada rincón. Las casas se veían más viejas, las calles más vacías, y el espíritu del pueblo más apagado. Julián, ahora un hombre de 30 años, había encontrado en la carpintería una forma de ganarse la vida y mantener algo de dignidad en un lugar donde las oportunidades eran un lujo. Desde joven había trabajado construyendo muebles, reparando techos y ayudando en proyectos comunitarios, siempre con la esperanza de hacer una diferencia, aunque fuera pequeña. Sin embargo, la realidad era implacable. La lejanía de San Esteban de las ciudades grandes hacía que el comercio fuera casi inexistente. Las generaciones jóvenes, cansadas de promesas rotas y del aislamiento, emigraban en busca de una vida mejor, dejando atrás un pueblo que parecía detenido en el tiempo. Julián, aunque intentaba mantener la esperanza, empezaba a sentir el peso de la resignación. Una tarde, mientras revisaba viejas cajas en el desván de la casa de su abuelo, encontró algo que cambiaría todo, un grupo de mapas y documentos cubiertos de polvo. Al sacudirlos, vio con claridad los planos originales de la línea de tren que alguna vez fue prometida a San Esteban. Había firmas de ingenieros, presupuestos iniciales, e incluso propuestas de rutas que conectarían el pueblo con las ciudades vecinas. El corazón de Julián dio un vuelco. Era como si las palabras de su abuelo volvieran a la vida en ese instante, ese tren llegará, nieto. Ese descubrimiento no era solo un trozo de papel viejo, era un recordatorio de la promesa que él mismo había hecho años atrás. Sin experiencia, sin recursos, pero con una determinación que ardía como nunca, Julián decidió que no permitiría que esos planos siguieran siendo un sueño olvidado. Era hora de actuar. Comenzó por reunir a los habitantes del pueblo, quienes al principio lo escuchaban con interés, pero con escepticismo. Después, visitó a alcaldes, empresarios y políticos de los municipios cercanos. Con cada presentación, llevaba los documentos, explicaba el impacto positivo que tendría la llegada del tren y apelaba a la nostalgia de un futuro que nunca se construyó. Sin embargo, una y otra vez, las puertas se cerraban frente a él. ¿Un tren para San Esteban? Eso es una locura, le dijeron algunos. No hay presupuesto para algo tan pequeño e inútil, comentaron otros. Los rostros de incredulidad y las risas apagadas de quienes lo escuchaban amenazaban con quebrar su ánimo, pero Julián se negaba a rendirse.
Cada noche, al regresar a casa cansado y con el alma herida, miraba los planos y la vieja fotografía de don Ramón. Cerraba los ojos y repetía para sí mismo: prometí que lo lograría. No voy a detenerme ahora. El desafío que tenía frente a él parecía insuperable, pero la chispa de esperanza que esos mapas habían encendido seguía viva. Y Julián, aunque estaba solo en su lucha, sabía que había algo más poderoso que el dinero o los recursos: la convicción de no dejar morir un sueño. Los años pasaban implacables, y el sueño de Julián parecía desmoronarse poco a poco, como un castillo de arena arrastrado por las olas del tiempo. Tenía ya 50 años, y lo que antes era una llama ardiente de determinación se había convertido en una tenue chispa de esperanza. Su lucha, que había comenzado con entusiasmo y convicción, le había costado más de lo que alguna vez imaginó. Había gastado cada peso que había ahorrado en su vida intentando convencer a políticos, comprar materiales para restaurar viejos tramos de rieles abandonados y organizar eventos comunitarios para recaudar fondos. Pero los recursos nunca fueron suficientes. La gente del pueblo, que al principio había mostrado interés, poco a poco dejó de creer. Algunos lo miraban con lástima, otros, con indiferencia. Incluso sus amigos más cercanos comenzaron a alejarse, considerando que su obsesión con el tren era una causa perdida. La salud de Julián también empezó a resentirse. Las largas jornadas de trabajo, el estrés constante y las noches en vela planificando cada detalle lo habían desgastado. Sus manos, fuertes y firmes en su juventud, ahora temblaban mientras trabajaba en su taller. El cansancio era tanto físico como emocional, y el peso de la promesa hecha a su abuelo se sentía como una cadena que no podía romper. Una noche, en la soledad de su humilde carpintería, Julián se detuvo a observar la fotografía desgastada de don Ramón que colgaba en la pared. En la imagen, su abuelo sonreía, sosteniendo el sombrero de palma que siempre llevaba puesto, con esa mirada llena de sueños. Julián dejó escapar un suspiro profundo, y con la voz quebrada murmuró: «Perdón, abuelo. Tal vez este sueño era demasiado grande para mí. Tal vez nunca pueda cumplir mi promesa». Por primera vez en años, las lágrimas rodaron por sus mejillas. La idea de abandonar el proyecto, de aceptar que el tren jamás llegaría a San Esteban, comenzó a apoderarse de él. Pero esa noche, en el silencio de la carpintería, algo inesperado sucedió. Mientras el viento nocturno entraba suavemente por la ventana, Julián sintió una especie de calma. Era como si una voz interior, tenue pero firme, le susurrara: «No te rindas. Esto no se trata solo de ti. Esto es más grande que tú». Se levantó lentamente, secándose las lágrimas. Aunque la desesperanza seguía pesando en su pecho, había una pequeña chispa en su corazón que se negaba a extinguirse. La promesa que había hecho, el sueño de su abuelo, el futuro de San Esteban, todo eso aún lo llamaba, como un eco lejano que le pedía que siguiera adelante. En esa noche oscura, Julián decidió que, aunque todo parecía perdido, aún quedaba un último intento por hacer. Porque, como le había enseñado don Ramón, los sueños verdaderos no mueren mientras alguien los mantenga vivos. Era una mañana clara, como sol banando as montanas ao redor de San Esteban. Julián, con pasos lentos e a mente ainda pesada pela batalla que parecía perdida, cruzaba a praca principal do povoado. Estaba tão absorto en seus pensamentos que quase não percebeu a cena à sua frente. Grupo de criancas brincaba alegremente ao redor de vagao de trem antigo, enferrujado e esquecido nos limites de uma vela estacao abandonada. Ele parou e observou. O riso das criancas, suas mãos pequeñas deslizando pelas marcas do tempo no metal corroído, parecía dar vida ao vagao que por décadas había permanecido mudo. Avisao o atingiu como relámpago. Aquele vagao, esquecido como o propio San Esteban, era símbolo do potencial nao realizado do povoado. Era como se o trem estivese ali esperando, nao pela pasagem do tempo, mas por alguén con coragem suficiente para devolvelo a vida. Naquele momento, algo mudou dentro de Julián. Uma certeza tomou conta dele: nao podía desistir. Ese trem, mesmo en seu estado más deteriorado, ainda tinha propósito, assim como San Esteban. Ele voltou para casa como uma energía renovada, mas também como uma estrategia diferente. Desta vez, Julián decidiu que não enfrentaría o desafío sozinho.
Sabía que precisaba de sua comunidade, da forca colectiva que sempre había estado ali, latente, esperando ser despertada. Com isso em mente, comecou a organizar festivais comunitários na praca, utilizando a música, a comida típica e o entusiasmo das pessoas para arrecadar fundos. Os festivais logo se tornaram eventos esperados, trazendo vida de volta ao povoado e reacendendo uma chama de esperança nos moradores. Mas Julián não parou aí. Com seu entusiasmo contagiante, visitou povoados próximos que habían enfrentado desafíos semelhantes e coletou histórias de transformação que inspiraram a todos em San Esteban. Ele também comecou a trabalhar diretamente com voluntários, muitos deles jovens que, ao ver a determinação de Julián, decidiram ficar no povoado e ajudar na restauração dos trilos antigos. Aos poucos, o que antes era UM sono solitário comecou a se transformar em UM movimento colectivo. Donas de casa cocineiam para alimentar os trabalhadores, carpinteiros ajudavam a construir os vagoes, até os mais velos, que tinham perdido a fé, começaram a acreditar novamente. A energia no povoado mudou. Onde antes havia resignação, agora havia uma sensação de propósito e unidade. A cada dia, Julián via os trilos ganar em forma, não apenas no solo, mas no coração de San Esteban. E, pela primeira vez em décadas, o Tren 2 nos parecía estar más próximo de se tornar realidade. La transformación de San Esteban fue un milagro tejido con el esfuerzo de muchas manos y el corazón indomable de un hombre que nunca dejó de creer. La historia de Julián y su lucha por cumplir la promesa de su abuelo comenzó a correr de boca en boca, atravesando las fronteras del pequeño pueblo. Un grupo de ingenieros jubilados, movidos por la pasión y la perseverancia de Julián, se acercó al proyecto con un mensaje claro: queremos ayudar. No queremos que este sueño muera. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en años de trabajo incansable. Los ingenieros guiaban las manos inexpertas de los voluntarios, mientras la comunidad de San Esteban trabajaba como una sola fuerza. Los jóvenes aprendían oficios, los ancianos compartían historias y consejos, y las familias enteras contribuían de cualquier forma posible. Cada riel colocado, cada traviesa ajustada, era un paso más cerca de devolverle al pueblo la dignidad que había perdido. Cuando un pequeño equipo de documentalistas llegó a San Esteban para registrar el proceso, la historia de Julián tocó corazones más allá del pueblo. Lo que comenzó como un sueño aparentemente imposible se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para muchos otros lugares olvidados. El apoyo creció, y con él, la confianza de la gente en que el tren, finalmente, volvería a correr por San Esteban. Tras años de sacrificio, el día que nadie creía posible llegó. Bajo el sol radiante de la mañana, el tren restaurado se preparaba para su primer viaje. Pintado con los colores de San Esteban, rojo tierra y verde montaña, el vagón brillaba como una promesa cumplida. La gente se reunió en la estación improvisada, con los ojos llenos de lágrimas y sonrisas de orgullo. Julián, ahora con el cabello completamente blanco y las marcas del tiempo en su rostro, se colocó al frente de la multitud. Sus manos temblaban mientras sostenía un sombrero similar al que su abuelo usaba. Cuando el silbato del tren sonó por primera vez, el sonido pareció atravesar las montañas, anunciando al mundo que San Esteban estaba vivo otra vez. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Julián mientras el tren comenzaba a moverse. En sus vagones no solo llevaban pasajeros, niños que soñaban con un futuro mejor, turistas emocionados por descubrir el pueblo, y vecinos que jamás habían salido de San Esteban. También llevaba consigo el peso de una promesa cumplida y la esperanza de un nuevo comienzo. Desde la ventana del primer vagón, un niño levantó la mano y saludó a Julián con una sonrisa llena de ilusión. En ese gesto, Julián vio reflejada la mirada de su abuelo, como si don Ramón estuviera ahí, acompañándolo en ese momento histórico. El tren cruzó el horizonte, dejando atrás un pueblo que ya no era el mismo. Las calles de San Esteban volvieron a llenarse de vida. Comerciantes, artesanos y familias enteras encontraron nuevas oportunidades gracias al tren. Pero más que las oportunidades, lo que realmente había cambiado era el espíritu del pueblo. Ya no eran un lugar olvidado, sino un ejemplo de lo que la unidad y la perseverancia podían lograr. Julián, sentado en un banco frente a la estación, miró al cielo y susurró: «Lo logramos, abuelo. San Esteban está vivo otra vez». Y en ese instante, rodeado de un pueblo renacido, Julián entendió que no solo había cumplido una promesa, sino que había devuelto un sueño a las generaciones que seguirían.
Julián vivió sus últimos años con la serenidad de haber cumplido su propósito. Se le veía con frecuencia sentado en la pequeña estación de tren, observando cómo los vagones llegaban y partían, llevando consigo no solo pasajeros, sino los sueños y esperanzas de un pueblo que había renacido. Aunque su salud comenzó a deteriorarse con el tiempo, su espíritu permanecía intacto, alimentado por las risas de los niños y las voces de los viajeros que llenaban de vida lo que antes era silencio. Cuando Julián falleció, San Esteban se vistió de luto. El hombre que había transformado la historia del pueblo con su perseverancia y su fe se había ido, pero su legado seguía vivo. En su honor, la comunidad decidió colocar una placa dorada en la estación, justo frente al banco donde solía sentarse. La inscripción decía: a Julián, quien creyó cuando nadie más lo hizo. El tren de las promesas cumplidas será siempre un recordatorio de que nada es imposible cuando hay valentía y determinación. Con el tiempo, el tren no solo conectó a San Esteban con el resto del mundo, sino que también atrajo visitantes curiosos por conocer la historia de un hombre y su sueño. El pueblo, que alguna vez fue sinónimo de olvido, se convirtió en un símbolo de esperanza y unidad. Las calles se llenaron de vida, las familias regresaron, y las generaciones futuras crecieron sabiendo que un hombre ordinario, con un amor extraordinario por su tierra, había cambiado para siempre el destino de San Esteban. La historia de Julián y su tren se contaba en las escuelas, en las reuniones familiares y en las ferias locales. Pero más allá de las palabras, lo que permanecía era el espíritu que él había encendido en cada persona que lo conoció. San Esteban ya no era un punto perdido en el mapa, ahora estaba en el corazón de todos aquellos que entendían que los sueños, por imposibles que parezcan, pueden hacerse realidad con fe, esfuerzo y una comunidad unida. Julián se había ido, pero su legado vivía en cada riel, en cada viaje del tren y en cada sonrisa que iluminaba el pueblo que una vez prometió cambiar. Y así, el tren de las promesas cumplidas seguía su recorrido, llevando consigo el recuerdo de un hombre que, con valentía y amor, transformó un sueño en realidad.